A ver, dices Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, ¿no? Ya. A ver. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Muy bien. El apóstol Pablo aquí está hablando acerca de los dos pactos, el primer pacto, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Bueno, algunos atribuyen que es otro autor a Hebreos, por ahora no vamos a hablar de eso. Muy bien, ahora, cuando se habla acerca de estos dos pactos, es verdad que el viejo pacto quedó caduco, sin función ya. Mas el nuevo pacto es el que está en función hasta el día de hoy. Muy bien dicho. Lo que hay que entender es cómo funcionan estos dos pactos y por qué se dice que el viejo quedó caduco. Vamos a ver. Después de que el hombre peca, Dios establece el pacto de la gracia o pacto de la fe para Adán y Eva, para ofrecerles el perdón de sus pecados a ellos y a su posteridad que quisiera hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Pero cuando llegamos a los tiempos de Moisés y Moisés por mano de Dios saca al pueblo de Egipto, allí Dios lleva a cabo dos pactos con Israel. Un primer pacto que iba a ser un fracaso y un segundo pacto que iba a permanecer para siempre. ¿Correcto? Vamos a ver de qué se trata esto. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 2, escribe Moisés diciendo: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres, sino con nosotros, con los que estamos hoy presentes, es decir, no con Abraham, Isaac y Jacob, porque este pacto que se iba a ser distinto al que se había hecho con estos grandes personajes. Muy bien, ¿de qué se trataba entonces este pacto? En Éxodo capítulo 19, 5 al 8, el Señor había declarado al pueblo de Israel: ahora pues, si guardareis mi pacto y oyereis mi voz, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ha dicho el Señor, y me seréis especial tesoro. Es decir, a este pueblo se le pidió que obedeciera exactamente el pacto que Dios le daba ese día, y eran los 10 mandamientos. Deuteronomio 4:13 dice: y él os dio su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y las escribió en 2 tablas de piedra. Muy bien. Así entonces se da el primer pacto. Y Dios le dice a el pueblo: hagan eso y vivirán. Así el primer pacto entonces es: harás y vivirás. Y si fallas, ya no hay oportunidad. Ahí acabarás. Muy bien. No pasaron muchos días y el pueblo falló, desobedeció a Dios e hizo un becerro de oro y lo adoró. Entonces Moisés bajó del monte y rompió las tablas de la ley, el pacto que se había hecho con el pueblo. Quedó roto porque el pueblo había desobedecido. Muy bien, anulado ese primer pacto. ¿Cuál era la falla en este primer pacto? En Dios, de hecho, no estaba la falla. Los 10 mandamientos estaban perfectos. Aquí el error estaba en el hombre que era pecaminoso. Así que darle una ley para que la obedezca perfectamente sin cometer errores fue un fracaso, porque el hombre ya era pecador, era pecaminoso y estaba inclinado al mal. Así que entonces quedó roto ese pacto. Lo que está viejo, a desaparecer. Así de sencillo. Ahora se hizo un nuevo pacto con Israel. Y entonces Dios le dice a Moisés esta vez: hazte 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré en esas tablas las primeras palabras que escribí en los 10 mandamientos. Éxodo 34:1. Así que Moisés inmediatamente subió al monte con estas 2 tablas que él hizo, que las labró, y entonces Dios escribió los 10 mandamientos en esas tablas. Éxodo 34:28. Y ahora Dios hizo un nuevo pacto con Israel. Eso se llama la renovación del pacto, que iba a representar al nuevo pacto que fue hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y que Jesucristo lo ratifica con su sangre y permanece hasta hoy. ¿Por qué? Éxodo 34, versículo 8 y 9 dice claramente que en esta renovación del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel,
Ahora les ofrecía el perdón de los pecados y caminar con ellos para enseñarles a obedecer sus mandamientos. Entonces, este segundo pacto que se estaba haciendo con Israel tenía mejores promesas, las promesas del perdón y de caminar con ellos para enseñarles cómo santificarse. Mientras que en el primer pacto no habían esas promesas. Por eso, ese primer pacto con defecto, próximo a desaparecer, quedó caduco. Mientras que el segundo pacto, donde se pide obedecer los mandamientos de Dios, dándoles el perdón y la transformación, queda vigente. Ahora, hay algunos que han dicho que este no es el segundo pacto, pero están equivocados, porque solo en el segundo pacto, en el nuevo pacto, es cuando se ofrece el perdón de los pecados, no en el primero. Y si en este se está dando el perdón a Moisés, se le está diciendo, es porque es el segundo pacto. Por eso en Primera de Crónicas 16:16 dice, y Jehová hizo pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Israel. Así que en conclusión, pues querido hermano, el segundo pacto está vigente hasta el día de hoy y significa, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, es decir, la ley sigue vigente, y perdonaré sus pecados. Eso es todo lo que pasa. Quien diga que se anula la ley del pacto está mintiendo, porque eso no es bíblico. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.